serie en el libro de Habacuc. Y hoy el título del mensaje bien podría ser: cuando lo que Dios dice yo no lo comprendo. Y saben, no sé la experiencia de ustedes, pero para mí eso es algo más común de lo que a veces me da comodidad aceptar. Muchas veces lo que Dios está mostrándome en sus escrituras, lo que está haciendo alrededor mío, yo no lo comprendo. Y parte del proceso por el que va pasando Habacuc tiene que ver con una pelea que él tiene con Dios. Una pelea en el buen sentido de la palabra, una de esas peleas sanas que es buena tener porque retan nuestra fe, nos hacen cuestionamientos importantes con Dios. ¿Qué está pasando? El libro comienza con una oración de Habacuc diciéndole: no entiendo, ¿qué estás haciendo? ¿Qué está pasando aquí? El malo está prosperando. Por favor, respóndeme, dime qué está pasando. Dios le responde y la respuesta todavía no satisface a Habacuc. Y vuelve este a ser el contraataque. Es interesante que si ustedes ven la primera parte, los versos 1 al 4 en Habacuc, del capítulo 1, Habacuc levanta una queja muy personal desde sus sentimientos, lo que él está viendo, cómo se siente frustrado. ¿Hasta cuándo te pediré ayuda y tú no me respondes? Dios responde y no es la respuesta que Habacuc quería oír. ¿Se recuerdan lo que domingo pasado? Te parecerás a ellos, te pareces a ellos y perecerás como ellos, si tú no decides volverte a Dios de corazón. Dios le dice: es que el problema es que ustedes se han metido en ese mismo círculo de pecado, de violencia, y van a terminar como ellos. Por eso yo estoy incitando a los caldeos. Si eso no les gustó, es como que uno le pida: Señor, es que siento este dolor, este malestar, Señor, sáname. Y el Señor le diga: no, voy a empeorar tu salud. Y la voy a empeorar porque tú no has cuidado tu salud. Tú estás comiendo cualquier cosa, tú estás haciendo... Y uno se queda como: oye, esa no era la... Yo esperaba algo así como: te voy a sanar por arte de magia y listo, vas a quedar como nuevo. Y Habacuc entonces vuelve a levantar la queja, pero aquí hace algo muy inteligente. Dicen que la mejor manera de contrarrestar un argumento es conociéndolo, saber lo que piensa el otro y desde sus propias palabras, desde sus propios argumentos, elaborar los tuyos, hacer tus réplicas. Y tiene lógica. Y Habacuc, en su siguiente queja, que son los versos que vamos a ver hoy, él ya no está hablando tanto de cómo se siente él, sino está diciendo: Dios, pero si este eres tú, si tú te caracterizas por esto, si tú tienes esto, si tú haces esto, ¿por qué entonces sigue pasando esto? ¿Por qué sigue habiendo injusticia? Repite la misma queja, pero ahora pensando en Dios, diciéndole: Dios, no comprendo, esto no me cuadra. Tú deberías obrar de otra manera. Tu forma de actuar debería ser de otra manera porque tú eres así. ¿No les ha pasado que han sentido eso algunas veces? Decirse: Señor, si tú eres un Dios de amor, ¿por qué siento tanto desamor? O Señor, si tú eres un Dios bueno, ¿por qué están ocurriendo cosas malas? Eso es básicamente lo que él está haciendo. Entonces vamos a leer Habacuc capítulo 1 en los versos del 12 en adelante hasta el verso 1 del capítulo 2. Y ahí sale en pantalla y dice:
Tú, Señor, existes desde la eternidad. Tú, mi santo Dios, eres inmortal. Tú, Señor, los has puesto para hacer justicia. Tú, mi roca, los has puesto para ejecutar tu castigo. Son tan puros tus ojos que no puedes ver el mal. No te es posible contemplar el sufrimiento. Y aquí vienen las preguntas. ¿Por qué entonces toleras a los traidores? ¿Por qué guardas silencio mientras los impíos se tragan a los justos? Ahí está hablando de los caldeos, los mismos que Dios está trayendo, los mismos que Dios está queriendo utilizar para hacer justicia. Has hecho a los hombres como peces del mar, como reptiles que no tienen jefe. Babilonia, los caldeos, los saca a todos con anzuelo, los arrastra con sus redes, los recoge entre sus mallas y así se alegra y regocija. Por lo tanto, ofrece sacrificio a sus redes y queme incienso a sus mallas, pues gracias a sus redes su porción es sabrosa y su comida es suculenta. ¿Continuará vaciando sus redes y matando sin piedad a las naciones? Y el capítulo 2, me mantendré alerta, me apostaré en los terraplenes, estaré pendiente de lo que me diga, de su respuesta a mi reclamo. Termina diciéndole, bueno, Señor, este es mi caso. Ahora me quedo aquí parado, me quedo aquí listo, esperando que tú seas el que me responda. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, Señor, por tu bondad infinita, por tu amor tan grande, tan majestuoso, Señor. Mi Dios, te pido en esta mañana, Señor, que nos hables a través de esta palabra, Señor. Y tú, Señor, que sabes si nuestros corazones hoy están luchando con reclamos, Señor, por salud, por economía, por justicia, Señor. Que esta palabra pueda ministrarnos, Señor, la verdad del Evangelio, Señor. Más allá, Señor, de nuestras opiniones, más allá de nuestras emociones, más allá de lo que pueda estarnos diciendo todo un mundo alrededor con sus ideas pequeñitas sobre la justicia. Que podamos ver cómo tu Evangelio, Señor, ilumina todo esto, Señor. Dispón nuestros corazones, Señor, nuestras mentes para escucharte. Te lo pido, Dios, en tu nombre precioso. Amén, Señor. Entonces Habacuc está contraatacando, dice, sí, Señor, tú tienes razón, ya entendí, tú eres soberano, tú puedes escoger a los caldeos, tú los estás usando, pero encuentro un problema en tu actuar, Señor. Es que tú no deberías hacerlo. Es ilógico que el Dios Santo haga esto. Y esa oración, esa queja de respuesta de Habacuc, que se parecen, de hecho, estas dos oraciones que aparecen en el capítulo 1 de Habacuc y la que aparece en el capítulo 3, básicamente el capítulo 3 es toda una oración de Habacuc, se parecen mucho a los salmos. Son como unos salmos, podría decirse salmos de Habacuc. Pero en esas oraciones Habacuc está vaciando su corazón. Y hay por lo menos tres cosas que resaltan en esto y nos pueden ayudar a entender esta queja de Habacuc. ¿Por qué está diciendo esto? Miren, lo primero, cuando Habacuc empieza en el verso 12 y 13, la primera parte, tú existes desde la eternidad. Tú eres santo, eres inmortal. Tú, Señor, eres justo, soberano, tú los has puesto para hacer justicia. Habacuc está haciendo algo que nosotros necesitamos aprender para saber quejarnos ante Dios. Porque hay algo interesante. Habacuc, a diferencia de Job, ¿saben? El libro de Job, que tiene una serie de quejas por todo lo que le pasó a Job, y Job al final es reprendido por Dios. Habacuc sigue una lógica santa, por así decirlo, de la queja. Y es que él comienza reconociendo quién es Dios.
Y eso es importante. Si tú te estás quejando en este momento y quejando a Dios por algo que está pasando en tu vida, lo primero que tengo que decirte es, no hay problema. O sea, es natural. O sea, es algo que podemos hacer. Lo que sí te voy a decir es, ¿a qué Dios te estás quejando? ¿Conoces ese Dios? Porque eso es importante. Necesitas conocer a Dios para poder quejarte a Dios. Si no, te vas a frustrar. Y por eso Habacuc apela a dos atributos de Dios importantísimos: su eternidad, su inmortalidad. Esa es una manera de decir, Dios, tú eres eterno, tú eres inmortal, así que a ti no te está cogiendo por sorpresa esta situación. Y tú mismo tienes que reconocerlo. Cuando viene una enfermedad, una crisis en tu vida, Dios no se para y dice, vaya, esto no me lo esperaba. Dios sabe, a Dios no lo agarra por sorpresa nada. Él es eterno, Él está desde la eternidad. Y tú tienes que saber eso. Y Habacuc lo está reconociendo, él está diciendo, tú eres de la eternidad. No es que los caldeos, los babilonios estaban antes que tú. No es que había problemas geopolíticos antes de que llegases tú. Dios, tú estás antes de que todo eso. Pero también reconoce la soberanía de Dios. Y él dice, yo sé que tú los estás tomando como instrumentos de justicia. Él está reconociendo que Dios es soberano, que Dios puede hacerlo. Nosotros deberíamos esforzarnos más por conocer ese Dios. Ese es un reto, especialmente en los momentos difíciles. Pero de verdad, es muy difícil. Y parte de mis oraciones infructuosas o fallidas son porque a veces las elevo a un Dios que yo no estoy conociendo. Una oración sin leer la Biblia, sin buscar el carácter de Dios en las Escrituras, nos puede llevar, como hace unos meses, algo muy particular que pasó en Venezuela. Oí que estaba pasando en Venezuela. Un club deportivo europeo coincidencialmente tenía el mismo nombre que un proveedor de cable, de parabólica. Y tuvo que hacer un comunicado diciendo, me están llegando todas las quejas de usuarios inconformes y yo no puedo hacer nada. Entonces le llegaba, señores, ¿cuándo van a restablecer el servicio? Y tenían que poner, nosotros no somos el proveedor de cable, somos este. A veces terminamos haciendo oraciones dirigidas a cualquier otro lado y nos preguntamos, Señor, ¿por qué tú no respondes? Y Dios, es que tú no me conoces. Porque si de verdad estuviésemos buscando de Dios, tendríamos oraciones quizás más coherentes, no oraciones del tipo, Señor, ayúdame a hacer este negocio ilegal, o ayúdame a lograr tal o cual cosa que es contra tu voluntad. Habacuc comienza con algo importante que no podemos perder de vista: reconocer y conocer al Dios al que estamos orando. Eso es muy, muy importante. Si no, vamos a terminar enviando oraciones para cualquier otro lado. Oraciones que difícilmente son contestadas. De hecho, creo que la mejor manera de orar comienza leyendo primero las Escrituras. Porque la oración es una respuesta a la palabra de Dios. Así que si tú estás orando y no estás leyendo las Escrituras, debes empezar a leer primero las Escrituras y después orar. Porque esa es la lectura de las Escrituras. Y eso es un pasaje, una porción pequeña, que tú empiezas a conocer a ese Dios al que le vas a dirigir la oración. Porque eso es lo que hace como segundo paso Habacuc. Y es cuando empieza ese famoso pero. No sé ustedes, pero a mí
los pero no me gustan mucho. Son así como incómodos, que después de que uno ha dicho un montón de cosas y ha dado sus ideas, le responden a uno, pero, y dice, ya sé. Eso significa que van a cambiarlo todo, que me van a decir todas las objeciones. En cierto modo, Habacuc dice, sí, Señor, yo sé que tú eres eterno, tú estás desde el principio, tú sabías todo esto está bajo tu control, tú eres soberano, yo sé que tú tienes toda la autoridad, pero ¿no son tus ojos tan puros que no pueden ver el mal? ¿No es posible contemplar el sufrimiento? ¿Por qué entonces toleras a los traidores? Y de ahí hasta esa parte final del verso 13 hasta el verso 17, él empieza a decirle, Señor, pero no entiendo qué estás haciendo. Si eres un Dios que no puedes ver la injusticia, ¿por qué estás permitiendo esta injusticia? ¿Por qué estás trayendo esta injusticia? Señor, si tú eres un Dios soberano, ¿por qué estás permitiendo esto? Y dice, Señor, y es que es tan ilógico, tú un Dios santo, poderoso, todo, y estás levantando este pueblo que está haciendo daño y va a seguir daño. ¿Cómo es eso? ¿Saben? Esa es la misma oración que yo tantas veces he levantado preguntando, Señor, ¿por qué si tú dices que eres un Dios bueno, permites que pasan cosas malas? Señor, si tú eres un Dios que sana, porque hay gente que se enferma. Cuando mi hija pasó por una situación de salud muy difícil cuando nació, y durante su primer año y medio, aún hoy tiene consecuencias. Y yo me recuerdo que después de una hospitalización muy larga, donde vimos la gloria de Dios y la provisión de Dios, y uno dice, wow, el Señor contestó todas mis oraciones, qué bien, tengo un Dios que sí, excelente. Al poco tiempo me entero que mi papá tiene cáncer, y mi papá, desde el diagnóstico hasta su muerte, nada más pasaron un par de meses. Y ahí sentí que no contestó ninguna oración. Solo pude ver la gracia de Dios en que pude llegar a Venezuela el día antes de que mi papá falleciera, y pude despedirme de él. Esa fue, digamos, la única gracia que pude ver en todo eso. Y de verdad le doy gracias a Dios por eso. Y ahí me preguntaba, Señor, contestaste las oraciones hace poco y estas no. ¿Qué significa todo esto? ¿Qué significa? Y Habacuc se para y tiene la libertad. Y saben, ustedes también tienen la libertad de hacerlo, de confrontar a Dios con esas verdades. Obviamente con algo de respeto, pero de decirle, Señor, no lo entiendo. Tú prometes sanidad y hay enfermedad. Tú prometes bendición y hay escasez. Tú prometes una familia y me siento solo. Señor, ¿qué está pasando? Y yo estoy convencido que cuando llegas a ese punto, y vuelvo a decir, tienes toda la libertad, y los que llevamos tiempo en el Evangelio sabemos que eso fue algo que no se nos dijo, que crecimos en una cultura, por lo menos yo, en una cultura en la que se decía, el cristiano no puede quejarse ante Dios, tiene solo que decir alabanzas. Y si tú dices, me siento mal, o Señor, me siento solo, estás negando y eso es malo. Tienes solo que decir que estás bien siempre. Y si eres un líder, peor aún. O sea, yo me tengo que parar aquí y solo decir, bien, estoy en victoria, fortalecido, aunque por dentro esté acabado. ¿Saben una cosa? Este año ha sido uno de los años
más difíciles para mí en la fe. Ha sido un año de desierto. O sea, en el que he visto la gracia de Dios así, gotica a gotica. En el que la mayoría de mis oraciones han sido: Señor, ¿por qué pasa esto? Y se han mezclado muchas cosas a nivel de mi familia, de mi salud, de muchas cosas. Pero llega un punto que, por la gracia de Dios, todo es por su gracia, por la gracia de nuestro Señor, que he entendido que cuando llegas a este momento tienes que reconocer y dar un paso de fe, de decir: aunque me siento mal, aunque no lo entiendo, yo permanezco aquí. Yo no me voy a mover. Y eso es lo que hace la diferencia en Habacuc. Lo que hace la diferencia de un profeta como Habacuc, de su queja, la diferencia de la queja de los salmos, que uno lee los salmos de Asaf, los de David, los famosos salmos de lamentación, es que ellos no se quedan en la queja, tampoco se rebelan en la queja, se someten en su queja. Eso es lo que termina siendo Habacuc. Habacuc no se queda diciendo: bueno, Señor, estás contradiciéndote. Ojos puros, estás trayendo a los impuros. Dios justo, vas a estar la injusticia. Estos hombres van a venir, van a matar, y son tan malos que van a llenar sus redes y las van a volver a vaciar para volverlas a llenar y volverlas a vaciar. Y esa es esa idea de: van a hacer daño y más daño, y sobre más daño van a hacer más daño. Entonces, Dios, ¿qué pasa ahí? Él no se queda ahí. El 2:1: me mantendré alerta, me apostaré en los terraplenes, estaré pendiente de lo que me diga, de su respuesta a mi reclamo. Esa es la figura bíblica del atalaya, del que dice: me voy a plantar aquí, y no importa que todo se ponga malo, no importa que todo esté en el caos, yo no me voy a mover, porque voy a esperar tu respuesta, Señor, y voy a esperar a que tú hagas algo, porque tú vas a hacer algo, porque yo puedo confiar en esperar en ti. Y esa es la diferencia. Ustedes pueden tomar, de hecho, lean el libro de Habacuc, y no termina con un Habacuc amargado, termina con una de las palabras más hermosas: aunque la higuera no florezca. Termina alabando y reconociendo: puedes confiar en Dios. Pero Habacuc, antes de eso, pasa quizás por el momento de crisis en el que a algunos nos toca vivir, de desierto, de decir: me tengo que quedar aquí esperando a que tú respondas. Y saben, esta es la idea de la atalaya. Y un amigo que fue policía, y saben que ser policía aquí en Colombia tiene sus riesgos adicionales, y él cuenta que una vez le tocó, junto con su batallón, no sé, grupo, cuidar un oleoducto por allá por el Casanare, por allá. Y él dice que eso fue literalmente llegar, tirarse en el piso y no moverse hasta que se amaneciese, porque es la espera en la angustia de que puede pasar cualquier cosa, de que cualquier ruido puede ser el enemigo, puede ser la desgracia. Y todos sabemos que la noche tiene la particularidad que convierte la pila de ropa de la habitación en un monstruo, y la rama de un árbol en alguien asomándose en la ventana. O sea, la noche tiene eso que
hace que los ruidos asusten más, que las sombras asusten más. Y es aterrador. Y si a eso le añades que hay la certeza de que alguien puede hacerte daño, eso lo hace mucho, mucho más grave. Pero también él decía, pero en medio de todo eso siempre está la esperanza de que el sol va a salir. Que siempre hay un amanecer. Y esta es la idea con la que Habacuc puede cerrar esta oración. Yo me voy a mantener alerta. Me voy a apostar. Voy a esperar. Porque seguramente tú vas a responder. Porque tú vas a dar respuesta a mi reclamo. Eso es seguro. O sea, yo no sé cuánto tiempo llevas orando por tu problema. Yo no sé cuánto tiempo llevas presentándole a Dios tu queja. No sé. Lo que sí te puedo garantizar es que Dios va a responder. No sé qué momento, pero va a responder. O sea, Dios no es una de esas oficinas públicas a las que le envías una correspondencia y nunca te dan respuesta. Dios va a responder y puedes tener esa certeza. Ahora, esto sigue siendo doloroso. Tengo que reconocerlo. Estar en un desierto, estar en esos momentos en los que oras y no sientes respuesta de Dios, es doloroso. O sea, y sé que podemos decir, como comienza diciendo Habacuc, sí, Señor, tú eres soberano, tú eres eterno, pero me sigue doliendo. Quiero terminar dándote cómo Dios responde a esos desiertos, a esos momentos de lucha, de sufrimiento. Y Habacuc no vio la respuesta completa. Nosotros sí la conocemos. Pero quiero leerles un pasaje en 2 de Pedro, capítulo 3, versos 8 al 13. Porque este pasaje es una respuesta perfecta a esas palabras de Habacuc: me quedaré esperando a que tú respondas. Y Pedro le dice a la iglesia que quedó también en ese stand-by, estaba esperando. Le dices, pero no olviden, queridos hermanos, que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza. Más bien, Él tiene paciencia con ustedes, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Pero el día del Señor vendrá como un ladrón. En aquel día los cielos desaparecerán. Con un estruendo espantoso, los elementos serán destruidos por el fuego y la tierra, con todo lo que hay en ella, será quemada. Ya que todo será destruido de esa manera, ¿no deberían vivir ustedes como Dios manda, siguiendo una conducta intachable y esperando ansiosamente la venida del día del Señor? Ese día los cielos serán destruidos por el fuego y los elementos se derritirán con el calor de las llamas. Pero según su promesa, esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva en los que habite la justicia. No comprendemos lo que Dios está haciendo en nuestra historia, porque muchas veces no le estamos viendo a la luz del Evangelio y del plan de redención. Habacuc no está mirando que hay una obra más grande en la historia de la redención que el Señor está preparando al traer a los caldeos
y después de los caldeos, los medos persas, y después los griegos, y después los romanos, y después imperio tras imperio. Él no está viendo eso, él está viendo, la historia es ese momento de Jerusalén y Dios le está diciendo, no, mi plan es un plan mucho más grande, un plan que abarca toda la humanidad. A veces no comprendemos lo que Dios está haciendo porque lo queremos ver en nuestra pequeña historia. Y creemos que Dios ha creado el universo y está orando solo para darme bienestar a mí. Y Dios está haciendo algo mucho más grande. Y lo que Pedro está recordando son algunas cosas que nos recuerdan cómo podemos entender esto de comprender lo que Dios dice a la luz del Evangelio, a la luz del plan redentor. Y es, Dios siempre está obrando. Y está obrando hacia una consumación definitiva. Cuando Jerusalén se corrompió y vinieron reyes y fueron quitados reyes y fueron al exilio y volvieron del exilio, y aún después del exilio no entendieron. Es una manera de recordarnos. No hay reino perfecto sino el reino de Jesucristo. Y Dios está obrando a eso. Y yo te podría decir, y lo digo sobre la base de mi experiencia, muchas veces he tenido que entender que tanta frustración en mi vida es simplemente Dios recordándome: ¿hasta cuándo vas a seguir queriendo tomar el control de tu vida y no me lo cedes a mí? Es recordándome que mis métodos no funcionan, funcionan los de Dios. Dios sigue obrando en medio de las enfermedades, en medio de las crisis. Dios sigue obrando, y todo apuntando hacia un reino. El reino que se inauguró hace 2000 años con la llegada de Jesucristo. Ese es el único reino justo, ese es el único reino perfecto, ese es el único reino que va a dar vida. Los demás no, son sombras, son imitaciones que apenas se le parecen. Solo el reino que apunta a la redención que da Jesucristo es el único que vale la pena. Y Dios está moviendo toda la historia, está moviendo toda tu historia hacia allá. Pero también, y me gustaría que salgas pensando en esto, también lo que Dios está recordando es que en medio de todo eso Dios está teniendo misericordia. Y esto es difícil de entender. Dios está mostrando misericordia cuando aún Él está guardando silencio en medio de tus pruebas. Y una manera de decirlo es: ¿qué hubiese pasado si el Señor hubiese venido hace 30 años y hubiese tenido justicia, hubiese hecho su justicia y hubiese arreglado todas las cosas? ¿Qué hubiese pasado? Por lo menos yo puedo decir, yo hubiese sido condenado. Y seguramente si el Señor hubiese venido hace 2 años, algunos de los que están aquí hubiesen sido condenados. El Señor está mostrando misericordia, aún en medio de la prueba. Porque ¿saben? A veces decimos: Señor, haz justicia. Y se nos olvida que la justicia de Dios también nos va a afectar a nosotros. Que no es que Dios va a solucionar los problemas afuera y a nosotros no nos va a tocar. Y a veces nosotros necesitamos crecer más. Necesitamos pedirle a Dios que nos transforme más. Y quizás para algunos, quizás para algún familiar nuestro, si Dios viene hoy, significaría la condenación. Y es lo que
Pedro le está recordando a la iglesia. Dios no está demorado. Dios no está siendo indiferente. Está siendo misericordioso con aquellos que Él va a llamar y todavía no han llegado. Pero finalmente, Dios sí va a hacer justicia. Es como termina el verso 13. Y una tierra nueva en los que habite la justicia. Y sabe, la justicia que va a derramar Dios, la justicia que viene del reino de Cristo, es una justicia diferente a la justicia que yo estoy esperando, a la que tú estás esperando. Porque no es la justicia de que te van a pagar más por tus horas de trabajo. No es la justicia de que se va a poner a gobernar un alcalde que va a limpiar las calles. Es una justicia en la que no va a haber pecado. Es una justicia que nos va a transformar también a nosotros. Es una justicia que es mucho más grande que nuestras realidades y aspiraciones hoy. Es la justicia de ver el reino de Dios consumado. Esa es la justicia a la que deberíamos ver. Esa es la justicia a la que yo debería esperar. Vuelvo a decirlo. No sé cuánto tiempo más de prueba y espera te corresponde. No sé cuánto tiempo más cargando una enfermedad, luchando contra un pecado, caminando en un desierto. Pero sí puedo decirte que si empiezas a buscar en Cristo, ver el Evangelio como esa lente para ver tu historia, vas a ser consolado. Porque Jesús sí entiende tu sufrimiento. Él sí sufrió. Él sí pasó por un desierto. Él cargó sobre sí todas nuestras enfermedades, toda la ira de Dios. Si empiezas a poner la cruz en el centro de tu prueba, de alguna manera vas a obtener la fuerza para poder decir como Habacuc: me sentaré y esperaré porque tú me vas a responder. Y me imagino que al final lo que estaba viendo Habacuc era así como un amanecer y empieza a salir poco a poco la luz. Poco a poco en medio de la oscuridad empieza a ver la luz, pero esa luz tiene la forma de la cruz del Salvador. Ahí es a donde debes mirar en medio de tu prueba. Decir: Señor, yo no sé cuánto tiempo voy a aguantar este dolor. Señor, yo no sé si este dolor físico, si esta situación incómoda va a ser por el resto de mi vida. Pero un día va a amanecer, porque yo confié mi vida a ti. Y yo te digo: oh Jesús, tú eres mi Salvador. Tú eres el único en el que vale la pena poner la esperanza. No en un cambio de gobierno, no en un cambio de trabajo, no en un cambio de pareja, no en un cambio de emociones, no en un cambio de, no sé, de columna, de brazo, de lo que sea. En ti es en el que vale poner la esperanza. Esa es la invitación a esperar en Cristo. En poder decir: Señor, tú vas delante de mí, porque tú eres el primogénito de la resurrección, de la creación, de todo y en todo. Entonces yo quiero confiar y poner toda mi vida en ti. Solo puedes entender tu historia y toda la historia a la luz del Evangelio, a la luz de que Dios envió a su Hijo a morir por pecadores para redimir toda la creación. Cuando entiendes eso, dices: gracias, Señor, porque puedo esperar. Y sí, esperar es incómodo, y puedes decírselo con confianza a Dios, decirle: Señor, es incómodo esperar, es difícil pasar por esto, pero gracias,
porque va a amanecer y tú vas a traer justicia y tú estás obrando y tú me vas a reconfortar.